Nos preparamos para el estudio de esta noche, pero antes de eso me ha gustado hacer un poco de énfasis en quizás las melodías que escuchamos sin letra, pero verdaderamente que son himnos sumamente preciosos. Y este en particular tiene mucho que ver con no solamente el culto de oración, pero es bastante impactante, especialmente cuando hemos padecido de enfermedades y hemos visto o hemos sentido el toque del Señor en nuestras vidas. Y este himno está basado en la mujer que tocó el manto del Señor. Y dice, a la casa de Jairo iba Jesús, una gran multitud iba tras él, y una pobre mujer llena de fe no miró la multitud, mas le tocó. Entonces dice, haz tú con la mujer que le tocó el borde del vestido del Señor. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, salvo serás. Verdaderamente son letras preciosas, ¿verdad? Que escuchamos las melodías y no sabemos a qué se está refiriendo. Bien, hoy vamos a continuar con nuestro estudio sobre este pasaje que se encuentra en 1 de Timoteo capítulo 2, 5 y 6. Es tan importante este pasaje que vamos a dedicarle, no solamente estuvimos viendo la semana anterior, pero esta semana y la próxima semana ampliando un poquito más acerca de este versículo, porque es como si fuera una cristología en miniatura, prácticamente. Así que vamos a buscar ese versículo 1 de Timoteo 2, del 5 al 6. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Así que este viene a ser prácticamente uno de los textos más importantes que tiene esta epístola. ¿Por qué? Porque revela tanto la naturaleza como la misión de nuestro Señor Jesucristo, que en muchas ocasiones, y lo repito una y otra vez, es prácticamente nuestra profesión de fe, y el hecho de que nos salva, tener un concepto correcto de Jesucristo en su naturaleza y su misión. Aquí está diciendo que Jesucristo es Dios, pero es también hombre, es el ungido, es el enviado, y dice claramente aquí, único Salvador, único mediador. Y yo estoy seguro que no tanto para nosotros, porque gracias al Señor, como dice la carta de Juan, estamos en el verdadero Dios y la vida eterna. Amén por eso. Siempre les he dicho, demos gracias al Señor de que estamos en la verdad, de que el Espíritu Santo nos ha guiado en la verdad, y que muchos han podido ser rescatados de filosofías, de religiones y de sectas completamente erróneas, y han puesto su mirada en el Señor Jesucristo. Les digo esto porque hay veces las personas creen que es cambio de religión. No se trata de cambio de religión, hermanos. Se trata de la salud de su alma, que es lo más importante que uno tiene. Estar seguro que nuestra alma está en Cristo. Por tanto, lo que tenemos que venir es no a una denominación específica, sino a Cristo, al Evangelio. Y claro, estar en una denominación donde podamos recibir la sana palabra del Señor. Les digo esto porque la filosofía del gnosticismo, la he mencionado en otras ocasiones, hizo mucho daño a la religión en sí en todo aspecto. Fue el gnosticismo el que introdujo la creencia en falsos intercesores que adoptó la Iglesia Católica. ¿Por qué es importante este tema? Por la cantidad de personas que están envueltas en todas estas sectas, sobre todo sabemos que en la Iglesia Católica. Muchos de nosotros tenemos familiares que son católicos. ¿Cómo ayudarles? ¿Cómo poderles decir que están en un error? Y por eso necesitamos prepararnos. Por eso yo decía que esta primera parte del estudio sobre este texto
Quizás usted dirá, no, a mí no me concierne porque yo no soy idólatra, yo no estoy en el catolicismo, pero sí le puede servir para que usted ayude a otros, o las personas que puedan ver los videos, le pueda servir este estudio de la influencia que tuvo el gnosticismo, sobre todo en la Iglesia Católica. Los gnósticos creían que Dios no podía actuar directamente en el mundo de la materia. Que tenía que ser más bien, ellos le llamaban un demiurgo, o un creador artífice subordinado de un rango inferior, pero completamente distinto a la deidad suprema. O sea, la idea está que ellos no podían creer de que Dios pudiera actuar directamente con los hombres, con el mundo de la materia. Por tanto, pensar de que Jesucristo es Dios para ellos era completamente improbable. ¿Okay? Pero sí creían en mediadores. Inclusive ellos le llamaban emanaciones o eones mediadores, que se extendían de una manera gradual entre Dios y todo el universo material. Entonces pensaban que estos eones, que eran innumerables, mientras más cerca estaban de Dios, eran más espirituales. Y mientras más cerca estuvieran del mundo material, eran de naturaleza más carnal. Esto influyó en el auge dado a los sacerdotes, el auge que le da la Iglesia a los sacerdotes, que los pone como los únicos capacitados o permitidos para interpretar las Escrituras, interceder, que son guardianes de los sacramentos, que remiten pecados. De todo eso viene de la influencia del gnosticismo. Pero nosotros, gracias a Dios, que estamos en Cristo, que es único mediador entre Dios y los hombres. O sea que nadie puede acudir a Dios de ninguna otra manera que no sea por Cristo. Por eso la segunda parte de este estudio no solamente va a estar enfocado en Timoteo, pero sino en Hebreo, que tanto nos ayuda para entender el ministerio intercesor de nuestro Señor Jesucristo. O sea que por medio de Cristo, siendo Él mismo hombre, Dios se nos acerca y todo pecador puede acercarse a Él y no ser rechazado. Sabemos que eso es lo que menciona Santiago 4:8. El mismo Dios diciendo, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Bueno, ese acercamiento se lo debemos a Cristo. ¿Okay? Él se identifica como mediador. Aquí Pablo no está negando para nada su deidad, la deidad del Señor Jesús. En primera de Juan 2:2 lo presenta como propiciador, que propiciador viene a ser alguien que calma la ira de uno que está ofendido. O sea, se pone entre el ofensor y el ofendido y intercede y calma la ira del ofendido. Eso lo hizo Jesucristo, eso se llama el propiciador. Él propició este acercamiento, esta reconciliación que hoy gozamos con nuestro Dios. Aparte de eso, que Cristo como intercesor y mediador es Dios. Quiere decir, es todopoderoso. Y si es todopoderoso, es suficiente. Y un Dios que es todopoderoso no necesita ayuda. No ha pedido la ayuda de interceder. Inclusive en Mateo 28:18 él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea que él no tiene necesidad de ayuda de nadie. Siendo hombre sin pecado, está capacitado totalmente para sustituirnos y justificarnos ante Dios. Por eso nosotros, los cristianos, refutamos esa enseñanza de la bienaventurada Virgen María. Refutamos el hecho de que hayan ángeles intercesores o santos beatificados como mediadores entre Dios y los hombres. Según nuestro texto, según lo que Cristo es en naturaleza y su misión, esto viene a ser una blasfemia, una burla
directamente al perfecto sacrificio de Cristo y el ministerio que Él en este momento está ejerciendo de intercesor. Es por eso que nosotros oramos en el nombre de Cristo, nos confesamos solamente a Dios por medio de Él. Él viene a ser nuestro sumo sacerdote, el único que nos reconcilia con Dios, y simplemente todo aquel que quiere ser salvo tiene que creer estas verdades acerca de Jesucristo. De lo contrario, no está en la verdad. Así que, ¿cómo ayudar, hermano, a tantos que se encuentran atrapados en las mentiras y la confusión de las religiones falsas? Y hoy específicamente le vamos a hablar a los católicos. Evidencia de falsedad. Yo pienso que algo tan importante como viene a ser la religión que uno practica, que está involucrada en el destino del alma, yo pienso que la verdad siempre fue desde un principio. ¿Usted no lo cree así? Que la verdad no cambia, la verdad es absoluta, la verdad ni le añadimos ni le quitamos. Y en la palabra de Dios encontramos toda la verdad. Jesucristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, cuando encontramos una religión donde sus doctrinas cambian continuamente, se le están haciendo añadiduras y no fue desde el principio así, entonces ya eso es indicio de falsedad. Una cosa es que nosotros progresemos quizás en conocimiento doctrinal, hay veces hemos tenido que cambiar ciertos conceptos, etcétera, irnos adaptando según el Espíritu Santo nos va enseñando. Obviamente me estoy refiriendo a doctrinas aparte de lo que es nuestro conocimiento de Jesucristo, porque el conocimiento de Jesucristo es lo que nos hace cristianos y estar en la verdad. Pero de todas las otras doctrinas bíblicas, que inclusive hay algunas de ellas difíciles de interpretar, puede ser que hayamos tenido que hacer cambios, y eso está bien, porque le tenemos que dar gracias al Señor, que no lo sabemos todo, no tenemos todas las respuestas, y que Él nos está guiando, y cuando Él nos abre los ojos, amén, porque es para nuestro bien, es para nuestro crecimiento. Una cosa es ese cambio, y otra es que a través de los siglos se vayan añadiendo cosas, y se vayan añadiendo cosas, y cosas que para ellos parecen ser muy importantes. ¿Por qué no fueron desde el principio? ¿Por qué desde el principio no se hablaron estas cosas? O sea que cambios son indicios de falsedad. Bien, hermanos, la Iglesia de Cristo está fundada sobre la roca y la doctrina de los apóstoles. Me refiero a que estos apóstoles fueron enseñados directamente por nuestro Señor Jesucristo. Y Él los puso como columnas para que enseñaran la iglesia. Por eso podemos confiar en lo que tenemos en el Nuevo Testamento acerca de estas verdades. Pero ahora yo les voy a ir mencionando estas invenciones de la Iglesia Católica a través de los años. Y usted va a estar de acuerdo conmigo en cuanto a lo que hemos acabado de hacer. Por ejemplo, fue en el 607. Recuerden que la iglesia primitiva mantuvo su orden, su manera de funcionar, como lo presenta el Nuevo Testamento, con sus obispos, sus diáconos y sus dos ordenanzas. Así se mantuvo la iglesia por años, por muchos años. Más bien comenzaron los cambios en el 325, cuando el emperador Constantino comenzó a simpatizar con la cristiandad y hizo ciertos cambios que lo que abrió fue la puerta para que comenzaran todas estas invenciones. Y no fue hasta el 607 después de Cristo que Bonifacio III creó el papado. O sea que hasta ese momento lo que había en la iglesia eran obispos, la palabra recuerde, obispos, ancianos, pastores son la misma, obispos y diáconos.
Eso era todo lo que había, hasta el 607, que ahí comenzó el papado. O sea que si verdaderamente los papas fueran sucesores de Pedro, ¿por qué no comenzó desde el principio? Desde que ya Pedro murió, porque no hubo un primer papa. Pero no fue hasta el 607. Un año después, casi en el 709, se implementa el saludo al papa besándole el pie. ¡Yac! En el 786 se oficializa la adoración a imágenes y reliquias. Así que esa adoración de imágenes no fue desde un principio, fue en el 786. En el 850 comienza a usarse el agua bendita como un medio de la gracia de Dios. En el 995 fue que se le empieza a llamar santos a las personas que la iglesia decía que habían vivido en amistad con Dios. Esto es totalmente incorrecto, hermano, porque santos somos todos nosotros. Porque la palabra santo quiere decir hemos sido separados para el uso exclusivo de Dios. No somos perfectos, pero sí somos santos. Y estamos bajo santificación del Espíritu Santo. Y eso se trata de todos los creyentes, no solamente personas que hicieron algo definido y entonces llamados santos, porque dicen que hasta los zapateros tienen su santo. Sí, le dicen sandalia. O sea que ellos han creado un montón de santos intercesores a través de los años. Pero eso comenzó en el 995, casi 1000 años después de la iglesia primitiva. En el 998 se inventa el ayuno de los viernes y las cuaresmas. En el 1079 se inventa el celibato sacerdotal. Quiere decir que hasta el 1079 los sacerdotes se podían casar y tener su familia. ¿Pero por qué? ¿Qué objetivo tuvo el celibato? Lo que pasaba es que si los sacerdotes con familia morían, las herencias pasaban a esposas e hijos. Pero si no estaban casados, sus herencias pasaban directamente a la Iglesia Católica. Por eso fue implementado el celibato, que sabemos que ha conllevado a muchos problemas en la Iglesia Católica. Hoy día están ya hablando de quererlo volver a implementar. Porque eso lo escuché recientemente, de que quieren volver a implementar el celibato. ¿Se está dando cuenta aquí de los cambios? De cosas que no fueron desde el principio. Pues entonces ahora no solamente quieren volver a implementar el matrimonio en los sacerdotes, pero aceptar matrimonios homosexuales. En el 1090 se inventa el rosario. En el 1184, este fue terrible, porque fue cuando dio lugar a la Gran Inquisición. Y esta Gran Inquisición fue terrible, cruel, torturaban hasta la muerte. Cuando ellos consideraban a alguien hereje o brujo, los torturaban de las maneras más crueles e inhumanas que se puedan conocer. Eso comenzó en el 1184. En el 1215 se inventa la transustanciación. Usted sabe lo que es eso, ¿verdad? Que la transustanciación es creer que los elementos de la Santa Cena se convierten literalmente en cuerpo y sangre de Cristo. O sea que cuando el católico participa de estos elementos, se come a Cristo y se bebe la sangre de Cristo. Aunque bueno, los feligreses solamente participan del pan, solamente los sacerdotes participan de la copa. Pero este es erróneo, hermano, porque sabemos que cuando Jesucristo instituyó la Santa Cena, estos elementos iban a ser representativos para mantener el Evangelio en la memoria nuestra. Por tanto, pero en otras palabras, fue en el 1215 que esto se inventó. En el 1220 comienza la adoración a la hostia.
En el 1229 se le prohíbe leer la Biblia a los laicos. En otras palabras, solo los sacerdotes podían leer e interpretar la Biblia. Si cogían una persona leyendo la Biblia, corría el peligro de ser quemada en una hoguera. ¿Usted cree que esto tenga sentido? Cuando el Señor dice, toda escritura es útil, escudriñar las escrituras porque en él encontrarás palabras de vida eterna. Los salmos dicen, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra. Entonces no solamente prohíben la lectura de la Biblia, pero ellos que podían hacerlo, cuando venían a la congregación, hablaban en un idioma que no entendieran. ¿Dónde está la lógica en eso? Verdaderamente es aberrante, hermanos. En el 1439 se decreta oficialmente la doctrina del purgatorio, lo cual es totalmente antibíblica. ¿Por qué? Porque la Biblia menciona cielo e infierno. No menciona un lugar intermedio, o cielo o infierno. La palabra dice en Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. No purgatorio, no reencarnación, no aniquilación. Sabemos que el purgatorio lo promueven los católicos, la reencarnación, todas las religiones orientales, y la aniquilación, los testigos de Jehová. Pero todo eso queda descartado con Hebreos 9:27. En el mismo año, en 1439, se afirmó la doctrina y la necesidad de los 7 sacramentos para salvación. O sea que hasta ahí la gente entonces se perdió completa. Porque si en ese momento se inventan los 7 sacramentos para salvación, en el 1439, ¿qué pasó con la gente que vivió antes? Se perdieron. No hay salvación. Pero hermano, qué bueno, cuánta paz nos da Efesios 2, 8, 9, saber que esa salvación que gozamos es por la gracia de nuestro Dios y por la fe en el sacrificio de Cristo. En el 1508 se aprobó el ave que se posa en todas las iglesias católicas, el Ave María. En el 1508 se aprobó el Ave María. 1534 se funda la orden jesuita como un ejército personal del Papa. 1545 se le concede igual autoridad a la tradición como a la Biblia. Y esto es indicio de sectarismo. Para nosotros los cristianos, nuestra única regla de fe y práctica es la Biblia. No es que se prohíban libros, los libros pueden ser beneficiosos, pueden ayudar, pero no podemos ni ponerlos a la par de la Biblia, ni poner las tradiciones a la par de la Biblia. Todo esto es indicio de sectarismo. ¿Saben por qué? Porque la Biblia fue inspiración del Espíritu Santo a los hombres. Los libros son escritos por hombres, y los hombres bien pueden equivocarse. Inclusive a nosotros se nos enseña en los seminarios que no nos casemos con ningún comentarista específico ni con nadie así, porque entonces tú estás dándole auge a ese hombre en lugar de lo que es la escritura. Los podemos usar, nos pueden servir de ayuda, pero nunca igual a la Biblia. En el 1854, ya se nos va acercando más a nuestros tiempos, se decreta el dogma de la Inmaculada Concepción de María. En otras palabras, ahí se dieron cuenta en el 1854 que María había sido concebida sin pecado. En ese año. Y sabemos que de ser así, vamos a suponer que María de verdad era sin pecado, entonces quiere decir que su mamá tampoco era pecadora, ni su abuela, ni su bisabuela, ni su tatarabuela, y de ahí por ahí para atrás hasta Eva nunca sucedió la caída.
Pero aparte de eso, hermanos, la misma María en su canto, ella reconoció lo más importante de todo, que Jesucristo era su Salvador. Y si era su Salvador era porque estaba condenada y perdida. Y en el mismo canto ella reconoce su bajeza. Entonces es imposible que este dogma que fue elaborado en 1854 sea verdad. Aparte de eso, si después de tener como unos 7 hijos por lo menos sigue siendo virgen, como el esposo que le oraba todas las noches a la esposa, porque le habían dicho cuando se casaron que ella era virgen. En el 1864 se programa y se promulga solemnemente el silabario de los errores. Eso es la aprobación o desaprobación que hace la Iglesia Católica de determinados libros. En el 1870, esta es tremenda, hermanos, se declara la infalibilidad papal. O sea que el Papa no puede fallar. Uno de los papas recientes anteriores dijo creer en la evolución y que descendemos del mono. Eso lo escuché yo directamente. Y ahora acabo de escuchar que está aprobando ciertos matrimonios del mismo sexo. Pero es infalible, no puede fallar. Es verdaderamente una blasfemia. En 1950 se declara la asunción de María a los cielos en cuerpo y alma. O sea, hasta ahí se dieron cuenta que esto había ocurrido en el 1950. Fue propuesto por el Papa Pío XII en el 1946, pero promulgado el 1 de noviembre en el 1950. Esto obviamente no tiene base bíblica. Según esto que han inventado, pues no se le puede llamar ni doctrina, habiendo muerto en el 54 después de Cristo, según ellos, algo que la Biblia no menciona. Pero bueno, según muere María en el 54 después de Cristo, y que resucitó en el acto y habría sido llevada al cielo en un cuerpo glorificado. O sea, no es que ella está esperando a resucitar como los otros creyentes y va a recibir un cuerpo glorificado como el que vamos a recibir nosotros. No, ya ella directamente resucitó y le dieron un cuerpo glorificado y para arriba, para el cielo. Fue proclamada reina de los santos, reina de los confesores, reina de los ángeles y reina de toda la corte celestial. Según esta asunción o este dogma, María al morir, Santo Tomás Apóstol pidió el cuerpo y lo sepultó en un sepulcro nuevo lleno de velos blancos. Y por 3 días se oyeron coros invisibles angélicos. Al tercer día el apóstol pidió el cuerpo de María para venerarla, pero no encontró nada, solo una dulce fragancia de rosas y una música angelical muy lejana. Yo digo, ¿qué se habrá fumado este hombre? Pero ahora yo pregunto esto. Vamos a suponer que esto haya sido de verdad, que sucedió de verdad. ¿Usted no cree que algo tan importante, tan significativo, pues estamos hablando de la Madre de Jesús? ¿Cómo es que Tomás no lo menciona al resto de los apóstoles para que fuera redactado en los hechos de los apóstoles? Cuando mencionan la resurrección de una hermanita de la iglesia llamada Dorcas la Tabita. Hechos 9:36-41 menciona la resurrección de Dorcas. ¿Cómo que si María resucitó y subió al cielo no se menciona y que se deja plasmado en el libro de los Hechos? Cuando el libro de los Hechos fue escrito en el 61 después de Cristo, porque no fue que fue escrito antes de su supuesta muerte, fue escrito en el 61. Y si supuestamente ella murió en el 54,
era para que esto tan importante hubiera sido plasmado. Pero continuamos. En 1963 se empieza el Concilio Vaticano II. 1965 es cuando se proclama ya oficialmente a María como Madre de la Iglesia. Y se crea el culto a María, creyendo que María es la Madre de Dios, la intercesora entre Dios y los hombres. Ahora entienden por qué he traído este tema, hermano, cuando nosotros tenemos un texto que nos dice que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Fue cuando dijo que ella fue sin pecado concebida y virgen. Así que es contrario a lo que dice totalmente la Biblia acerca de Jesucristo. El Papa Pío XII instituyó hace pocos años la fiesta de la realeza de María, donde fue proclamada Reina de los Santos, los confesores, los ángeles y de toda la corte celestial. Mire, hermano, nosotros los cristianos tenemos un concepto adecuado y correcto acerca de esta gran sierva de Dios, de María. Ni le quitamos ni le añadimos. No creemos en sus apariciones, donde aparece en todos los lugares con diferentes aspectos físicos. Yo no puedo creer porque si ella es judía, tiene que aparecer de una manera en México, de otra manera en otro país, porque si ella tiene su naturaleza. Pero bueno, no creemos en sus apariciones ni en sus predicciones, pero sí pensamos que fue un instrumento útil para el cumplimiento de los planes divinos en cuanto al Mesías. La Biblia dice que fue bendita entre las mujeres, porque verdaderamente fue favorecida, tuvo un tremendo alto honor. No fue que Dios halló gracia en ella halló gracia en Dios. Y esa gracia de Dios fue porque la escogió para este gran honor de, ¿sabe lo que es? Ser la madre del Salvador del mundo. Eso es un honor único, importante y único de ella, no de ninguna otra mujer, único de ella. Y la manera, con la obediencia, la disposición, la humildad con que ella asumió aquel papel, aparte de todos los peligros y los riesgos que llevaba aquello, verdaderamente es digna de admirar. Pero según la Biblia, ya ella la dejan allí en el aposento alto con el resto del grupo de creyentes, siendo parte de la iglesia, recibiendo el Espíritu Santo cuando vino en el Pentecostés, y no se sabe cuándo murió ni qué hizo María después de eso. Podemos pensar de que siguió sirviendo al Señor, como lo hicieron muchos otros que eran parte de la iglesia. Pero hermano, este culto a María, yo quiero ya rápidamente terminar con esto, es mucho más profundo de lo que pensamos, porque es promovido directamente por el mismo Satanás. Lo que se conoce como el culto a la madre y al hijo. Un culto que es más antiguo de lo que pensamos, inclusive más allá del Nuevo Testamento, mucho más allá de ni María pensaba nacer, porque se originó en Babilonia, en los tiempos de Nimrod, cuando él quería presentarse como si fuera un dios. Precisamente este misterio babilónico surge del matrimonio de Nimrod con Seminaris primera. Seminaris era reina del imperio asirio y fue la fundadora de Babilonia, que Apocalipsis 17:5 le dice que es Babilonia la grande, la madre de todas las fornicaciones de la tierra. Era sumo sacerdotisa de la idolatría. Según la historia, por eso que surge el culto de la madre y el hijo. Según la historia, su hijo llamado Tamuz, al nacer, fue presentado al pueblo como un nacimiento milagroso.
y se convierte en un ídolo babilónico, amante de Ishtar. Porque de acuerdo a una leyenda, después de su muerte se convierte en dios del abismo. Viene a ser un ídolo de la vegetación, que muere con el calor del verano en cada otoño, vuelve a la vida en la primavera. O sea que la caída de las hojas se interpreta como señal de su muerte. Eso que experimentamos ahora en el otoño, que quizás no es tan visible aquí en la Florida, la caída de hojas, y cuando salen de nuevo en la primavera, ellos lo interpretaban como que este ídolo pues moría y resucitaba. Y su muerte provocaba gran tristeza en el mundo antiguo. Inclusive este es el culto por lo cual increíblemente las mujeres de Jerusalén lloraban. Eso lo menciona Ezequiel capítulo 8 del 13 al 14. O sea que las mujeres de Jerusalén lloraban por la muerte de Tamuz. Su adoración involucraba inmoralidades vergonzosas y dio origen al culto de la madre y el niño. Nabucodonosor le da forma a este tipo de culto y de Babilonia se extiende a muchos países y culturas. Por ejemplo, en Egipto se escucha de Isis y Osiris. En Grecia, Afrodita y Eros. En Roma, Venus y Cupido. En Fenicia, Astarot y Baal. La Iglesia Católica, María y Jesús. O sea que viene a ser prácticamente parte de lo que es una religión que mundialmente se ha ido llevando a cabo. Por tanto, hermanos, demos gracias, yo pienso, y gloria a Dios. Como dice 1 de Juan 5:20, que estamos en Cristo, verdadero Dios y la vida eterna. Mi énfasis en esta noche es de que teniendo un texto como el que tenemos de 1 de Timoteo 2, 5 y 6, vemos cómo Satanás se ha encargado de confundir a las personas, de llevarlos a una idolatría totalmente innecesaria, porque la idolatría va a ser condenada con el infierno, y que tristemente cuántas personas están atrapadas en medio de todos estos sistemas y no se están dando cuenta que es razonable. Todo esto que yo mencioné, si fuera verdad, debió haber sido desde un principio, no a irlo inventando y irlo añadiendo a través que iban pasando los siglos y los años. Esa es la peor señal de mentira que hay. Sin embargo, hay gente hoy día que se aferran a sus tradiciones, no quieren dejar sus tradiciones, y es para el mal de su alma, porque cuando lleguen, si pretenden llegar al cielo, el Señor les va a decir: yo no los conozco, apártense de mí, ustedes son unos idólatras. Y teniendo la verdad, teniendo las escrituras, hicieron más caso a todos estos religiosos que tienen la responsabilidad de enseñar y guiar a sus feligreses, y sin embargo los están manteniendo en la confusión y en la mentira. Oremos por todas estas personas y ojalá que muchos puedan ver estos videos y darse cuenta y poder salir, como dice la palabra en Apocalipsis, salgan de ese sistema si no quieren que las plagas que están destinadas para estos sistemas caigan sobre ustedes. Que el Señor les bendiga, hermano. Pero la semana que viene vamos a continuar hablando de Cristo como mediador, pero ahora como nos lo presenta el libro de Hebreos.